el denominado Duct Tape Killer secuestraba a sus víctimas, a las que amarraba a un dispositivo de tortura en su camioneta para violarlas antes de quitarles la vida. A media mañana, Piper todavía no había llegado al trabajo, algo inusual en ella, así que su compañera Patty decidió llamarla a casa. Al otro lado respondió Shaina, su hija pequeña de 3 años, quien explicó cómo su madre se había marchado con un hombre en un coche negro y que temía que muriese. «Mi mami va a morir», dijo antes de colgar. Acto seguido, varias unidades se presentaron en el domicilio de los Strahler, donde localizaron a los 2 hijos de Piper, solos y aterrados. Tiempo después, los investigadores averiguaron que un depredador sexual, Robert Leroy Anderson, había asaltado la casa y había raptado a la mujer para torturarla, violarla y asesinarla en medio del bosque mientras la agarraba con cinta aislante. Era el malvado Duct Tape Killer. Robert Leroy Anderson nació en Sioux Falls, Dakota del Sur, en 1969, en el seno de una familia disfuncional cuyo padre, egocéntrico y violento, tuvo problemas con la justicia, así como el hermano mayor, al que condenaron a cadena perpetua por homicidio. En cuanto al pequeño Robert, descrito por la dirección de su instituto como un muchacho superador y talentoso, empezó a evidenciar sus desviaciones sexuales al mudarse a Kansas City. Allí, junto a su amigo Glenn Walker, fantaseaban con la idea de secuestrar a una mujer para mantener sexo agresivo con ella. Incluso llegó a mencionar el asesinato. Una conversación que también mantuvo con Jamie Hammer, otro amigo de la infancia. Con los años, ambos se convertirían en cómplices de sus crímenes. Antes de dar rienda suelta a estos pensamientos compulsivos de acecho y sadismo sexual, Robert contrajo matrimonio en 2 ocasiones. Tuvo 4 hijos y se instaló junto a su segunda mujer en una casa rodante al este de Sioux Falls, muy próxima al lago Vermilion. Era principios de 1990. Fue en esta época, como encargado de mantenimiento en el turno de la noche en John Morrell, una planta empacadora de carne, donde comenzó a planificar su primer crimen. Era pura maldad, asegura Phil Hammond, autor del libro sobre su historia Duct Tape Killer, porque, a partir de ese instante, materializó sus macabros pensamientos mientras llevaba una doble vida. Su primera víctima fue Larissa Tumansky, de 29 años, una compañera de la fábrica, de la que se obsesionó considerablemente. Roberto empezó a acecharla sin que nadie se percatara, pero jamás se atrevió a actuar hasta que el marido, uno de sus compañeros de turno, cambió de empresa. En cuanto Robert vio vía libre, ideó un plan junto a su amigo Glenn para secuestrar a Larissa y hacer realidad sus fantasías. La primera vez que lo intentaron, sin éxito alguno, colocaron un artilugio pincha-neumáticos en la carretera para que el coche se parara en una zona apartada y oscura. Al no conseguirlo, cambiaron de táctica y el 26 de agosto de 1994, Robert secuestró a Larissa a punta de cuchillo en el aparcamiento de la fábrica. Robert y Glenn condujeron a la mujer hasta el lago Vermilion y allí el depredador la maniató con cinta aislante y la agredió sexualmente, sin que Glenn hiciese nada para impedírselo y mientras Larissa suplicaba por su vida. Luego, Robert la asfixió con la misma cinta adhesiva, colocada alrededor del cuello, y una vez muerta, enterró el cuerpo debajo de un arbusto de cerezas. Lo que ninguno sabía es que la víctima estaba embarazada de 6 semanas. Entretanto, su marido la esperaba en casa y, al ver que no llegaba, optó por salir a buscarla. El hombre condujo por toda la ciudad para dar con cualquier rastro, pero fue en vano. Entonces, Bill avisó a la policía, denunció su desaparición y los investigadores iniciaron las pesquisas. Sin embargo, no encontraron pruebas ni sospechosos fiables. Así que el caso se enfrió. 3 meses después, Robert volvió a actuar,
pero esta vez en compañía de su otro cómplice, Jamie. Utilizaron nuevamente el pinchallantas y esperaron a que el coche de Amy Anderson, de 26 años, pasase por aquel tramo de carretera. Según parece, el asesino llevaba semanas siguiendo a la joven y conocía sus rutinas. En cuanto el coche pasó por encima del artilugio, una de las ruedas se pinchó y la mujer se orilló en el arcén para no perder el control. Salió del vehículo para cambiar la rueda, pero cuando abrió el maletero, sintió como un hombre, en este caso Robert, la agarraba fuertemente del cuello y la arrastraba hacia el bosque. Por fortuna, la víctima logró resistirse sobremanera y escapar. Incluso explicó a las autoridades lo ocurrido, pero nunca se investigó y su historia solo salió a la luz años después y una vez que el denominado The Duct Tape Killer había sido capturado. Transcurrido 2 años del asesinato de Larisa Dumansky, Robert se preparó para perpetrar un nuevo crimen, esta vez en solitario. Para ello, modificó la parte trasera de su camioneta, donde colocó una plataforma con agarraderas y agujeros para esposas. Compró pintura negra a base de agua, fácilmente lavable, y eligió a su nueva víctima. En esta ocasión se fijó en Piper Strehler, de 28 años, casada y madre de 2 hijos de 3 y 2 años, y residente en la zona rural de Canistota, donde el matrimonio tenía un campamento religioso para niños. Esta fue la excusa para acechar a la mujer y averiguar sus rutinas, como, por ejemplo, que los viernes por la mañana se quedaba sola en casa hasta el momento de llevar a sus hijos con la niñera. Aquella era su oportunidad. La fecha elegida fue el 26 de julio de 1996. Aquel viernes, Robert acudió a la casa de los Strehler, con el objetivo de secuestrar a Piper, pero aquel día, Baines todavía se encontraba en casa y abrió la puerta. Para disimular, el asesino pidió información para inscribir a sus hijos al campamento religioso. Les facilitó su nombre y teléfono y se marchó. A los 3 días, Robert volvió a intentarlo y logró su objetivo. Entró en la casa a punta de pistola, forcejeó con Piper, llegando incluso a detonar el arma, y se la llevó a rastras hasta su camioneta pintada de negro. En el interior se quedaron los 2 niños pequeños, llorando y traumatizados por la escena. Tras conducir hasta una zona boscosa del río Big Sioux, cerca de la pequeña ciudad de Baltic, Robert esposó a Piper a la plataforma del vehículo, la amordazó con la misma cinta aislante que a Larisa y la violó salvajemente. Después, la mató. Se deshizo tanto del cuerpo como de la camisa que llevaba la víctima y regresó a la casa para recuperar su reloj, que se le había caído en el forcejeo. También aprovechó para buscar la nota donde tenían apuntados sus nombres y su teléfono. Esto fue su perdición. Varios vecinos pudieron identificarlo y describir la camioneta negra. La niña reconoció la fotografía del secuestrador cuando declaró ante los agentes, y el marido recordó que un extraño individuo le había visitado unos días antes. Con toda esta información, los investigadores averiguaron que Robert Leroy Anderson era el único sospechoso, y el 2 de agosto se presentaron en su domicilio para proceder con su arresto. Durante 7 horas, el detenido trató de mantener la calma, se mantuvo frío, y aunque admitió haber visitado la propiedad de los Strehler unos días antes, negó haber raptado a la mujer. Mientras tanto, la policía científica procedió al registro tanto de la vivienda como del vehículo. Fue en la camioneta donde hallaron la plataforma de madera con agujeros para muñequeras y tobilleras, una caja de herramientas con cadenas y tacos de madera, así como un bote con restos de pintura negra a base de agua, un rollo de cinta aislante y las llaves de unas esposas. También se recuperaron pelos de perro similares a los del perro de la familia Strehler, junto con algunas correas, un par de vaqueros manchados con sangre y semen y una navaja con fibras blancas y negras. Cuando la policía entrevistó a los vecinos de Robert, uno de ellos afirmó haberle visto lavar tanto el interior como el exterior de la camioneta la mañana del 29 de julio sobre las 2 de la tarde. Gracias a un motorista que se dirigía hacia Baltic, también localizaron un trozo de la camisa blanca y negra de Piper, con restos de hilos de la misma cinta aislante encontrada en la camioneta de Robert. Era cuestión de horas dar con la escena del crimen, pero no fue hasta la intervención de un botánico, Gary Larson,
que señaló la localización exacta gracias a los restos de vegetación hallados en la caja de herramientas del asesino. El operativo de búsqueda terminó en uno de los tramos boscosos del río Big Sioux, donde dieron con la otra mitad de la camiseta bajo un árbol pequeño. Encima de él había varios trozos de cinta aislante, enrollados y apelmazados con cabello humano. Al lado también había un consolador grande y una vela de cera a medio usar, además de un extremo rasgado de la cinta aislante coincidente con el rollo recuperado del coche del detenido. No había duda, se encontraban ante un sádico sexual que se excitaba con el sufrimiento físico y psíquico y la impotencia de sus víctimas. En mayo de 1997, el bautizado como Duct Tape Killer, por la cinta aislante usada para cometer los crímenes, fue condenado a cadena perpetua tan solo por el secuestro de Piper Strehler, y es que, en ese momento, no se había hallado el cuerpo de la joven, ni tampoco reunido pruebas suficientes para incriminarlo por asesinato en primer grado. Sin embargo, el fiscal general de Dakota del Sur, Mark Barnett, tras encararse con el acusado en la sala, vaticinó, tarde o temprano, se enfrentará a una acusación de homicidio. Su pronóstico no tardó en cumplirse. Uno de los amigos íntimos del preso, Glenn Walker, confesó ser cómplice del secuestro de Larissa y llevó a la policía hasta el lugar donde enterraron a la joven, cerca del lago Vermilion. Durante la exhumación, los especialistas se percataron que faltaba parte del cadáver. De hecho, solo se recuperaron 57 piezas, entre ellas un diente, una costilla, los huesos de la muñeca izquierda y derecha, varios dedos, un pie y tobillo derechos, varias uñas, la mandíbula y algunos huesos de la garganta. Además, tanto sobre la tumba como cerca de ella se encontraron un par de guantes, varios casquillos de bala, los zapatos de la víctima, algunas joyas, parte de su cinturón y algo de ropa. A este testimonio también se sumó el de Jeremy Brunner, compañero de celda de Robert en la penitenciaría estatal de Dakota del Sur, que comunicó a los oficiales del fiscal tener más información sobre el secuestro de Piper y el asesinato de Larissa. En este caso, se refería a evidencias significativas que darían un vuelco a ambos casos. Jeremy explicó que Robert se jactó de ser el asesino en serie y de guardar trofeos de sus víctimas en la casa de su madre. Incluso llegó a contarle la ubicación precisa de dichos artículos. Así fue como los investigadores localizaron, escondidos entre el techo y la pared del sótano, el anillo y el collar de Piper y Larissa, además del arma de fuego utilizada en los asesinatos. El compañero de Robert en la cárcel también desveló otro detalle crucial para entender por qué faltaban partes del cuerpo de Larissa. El asesino sabía que su amigo lo acabaría traicionando, así que se llevó el cráneo de la joven y lo arrojó por la ventanilla en otra zona del bosque. En cuanto al secuestro de Piper, Jeremy explicó que Robert la violó y estranguló antes de lanzarla al río, de ahí que jamás se haya recuperado su cuerpo, pese a los intentos frustrados por parte de las autoridades. Asimismo, y por estas mismas fechas, apareció en escena Amy, la única superviviente de Robert, que identificó al asesino como su asaltante tras la repercusión mediática del caso de Piper Strehler. Pese a su testimonio y ante falta de pruebas, el depredador jamás fue condenado por ese intento de rapto. Gracias a este giro de los acontecimientos, a principios de marzo de 1999, un jurado popular condenó a la pena capital a Robert Leroy Anderson por el secuestro y asesinato de Larissa Dumansky, además de por la violación y el asesinato de Piper Strehler. El tribunal dispuso que la muerte sería mediante inyección letal. En lo que concierne a Glenn Walker, el joven fue condenado a 30 años de prisión por intento de secuestro y complicidad en el secuestro y asesinato en primer grado de Larissa Dumansky. El preso quedó en libertad por buen comportamiento en el año 2016. Durante años, el asesino de la cinta aislante interpuso numerosos recursos de apelación para evitar la pena de muerte, aunque siempre fueron rechazados, hasta el domingo 31 de marzo del 2003, cuando Robert decidió quitarse la vida colgándose de una sábana atada a una barra de su celda. En la nota de suicidio, el asesino no dedicó ni una palabra hacia sus víctimas,
solo escribió varias quejas sobre las normas penitenciarias y dejó un mensaje para su madre y su hermana. Hay muchas mujeres que dormirán mejor sabiendo que este tipo ha fallecido, aseguró el fiscal Roger Garlach. Una sensación de alivio que también tuvo el viudo de Piper, que declaró al enterarse de las noticias: "Esto es lo que buscábamos de todas formas, solo nos ahorró algo de tiempo y esfuerzo".